En el video anterior les mostré cómo hacer cargar un dataset que ya existe dentro de R y cómo sacar algunas estadísticas básicas como frecuencias y ver histogramas con respecto a esos datos. Pero la verdad es que uno quiere hacer muchas veces cálculos un poco más interesantes, por ejemplo, agrupar a lo mejor los autos por el número de cilindros y sacar el promedio de las millas por galón por tipo de cilindro, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver un poco de ese tipo de cálculo. Y ya habíamos visto que con table entonces podemos calcular cuántos elementos, cuántas filas cumplen con, en este caso, cierta categoría, donde en la primera fila se muestra la cantidad de cilindros y en la segunda fila entonces se dice nos muestra cuántas filas de este dataset tienen cierto valor de los cilindros. Y como les decía, esto traten de solamente usarlo para valores categóricos como los cilindros que tienen solamente ciertos valores, ¿ya? Ojo que también table lo pueden combinar con poniendo, por ejemplo, que categorice por más de una cosa al mismo tiempo. Y, por ejemplo, fíjense que acá en la cantidad de engranajes que tiene el auto también es una variable categórica. Así que, por ejemplo, aquí podemos poner que por un lado nos cuente por cilindro y por otro lado también cuente por número de engranaje. Entonces nos va a quedar que las frecuencias ahora están en una tabla porque por un lado están los números de cilindros y por otro lado están la cantidad de engranajes. Entonces fíjense que solamente tenemos un auto que cumple, que tiene 4 cilindros y 3 engranajes, mientras que tenemos 4 autos que tienen 6 cilindros y 4 engranajes, y por ejemplo 0 autos con 8 cilindros y 4 engranajes, ¿ya? Entonces, de nuevo aquí todavía con table estamos contando, pero aprovechando, por ejemplo, esta clasificación de 2x2, donde estoy clasificando tanto por la cantidad de cilindros como por la cantidad de engranajes, hay una segunda función que es bastante interesante y se llama tapply, ¿ya? Que básicamente clasifica los datos por algunas dimensiones y permite aplicar alguna función sobre los datos, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que quiero sacar es, por ejemplo, el valor promedio de las millas por galón, clasificándolo tanto por los cilindros como los engranajes, ¿ya? Entonces, vamos a entonces decir que la variable que queremos calcular, sobre la que queremos trabajar, es, por ejemplo, las millas por galón, ¿ya? Entonces, primero tenemos que decir, si vamos a calcular el promedio, el mínimo, el máximo, la suma, lo que sea, sobre qué variable lo quiero hacer. En este caso va a ser, como les decía, las millas por galón. Y después de eso tengo que decirle, bueno, sobre qué valores quiero calcular eso. En este caso voy a agrupar usando, por ejemplo, como les había dicho, las MTCars, la cantidad de cilindros y la cantidad de, ¿cómo se llama? Engranajes, ¿ya? Entonces, no es MyCars, es MTCars. Aquí la ortografía también es súper importante. Entonces aquí, year, ¿ya? Entonces, fíjense que igual como lo hice en el table recién, donde calculé las frecuencias por la cantidad de cilindros y la cantidad de engranaje, acá voy a aplicar una función sobre las millas por galón, esa columna, también clasificándolo por estos dos parámetros, estas dos columnas que, como lo hice anteriormente, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, puedo calcular el mean, que sería el promedio, ¿ya? Y entonces fíjense que genera una tabla muy similar a la tabla anterior, pero ya no tengo aquí una cuenta de cuántos elementos cumplen la condición de que tiene 4 engranajes, o sea, 4 cilindros y 3 engranajes, sino que este es el valor promedio de las millas por galón para los autos que tienen 4 cilindros y 3 engranajes, ¿ya? Lo mismo que aquí el 19.750 es para los autos, el promedio de millas por galón para los autos de 6 cilindros y 4 engranajes, ¿ya? Y ojo que esta es otra diferencia con MATLAB, que en realidad si no se puede hacer un cálculo porque faltan datos, por ejemplo en este caso no tenemos elementos que cumplen la condición de que tienen 8 cilindros y 4 engranajes, entonces ese dato no está disponible. Entonces el NA es un valor especial que se llama not available, pero lo vamos a ver en más detalle más adelante porque en realidad introduce algunas complejidades porque muchas veces cuando estoy tomando datos, no siempre tengo datos completos y tengo que poder saber ocupar estos datos NA porque en realidad es información que no conozco y puede afectar los resultados finales, las diferencias que puedo tomar, ¿ya? Ahora, algunas otras cosas que hacíamos antes en MATLAB era simplemente hacer un plot, por ejemplo, de dos variables numéricas. Por ejemplo, podemos tomar el peso del auto, que, digamos, que sería el WT, MT
cars, me falta ortografía, siempre me falta una letrita, y queremos, por ejemplo, hacer la comparación, por ejemplo, con no solamente entre el peso del auto, sino que con la eficiencia del auto, o sea, cuántas millas por galón obtiene el auto. Queremos ver si hay alguna relación entre estas dos variables, y entonces vemos que se actualiza el gráfico, y en este caso tenemos el peso del auto en el eje X, las millas por galón en el eje Y, y vemos que, por ejemplo, parece haber una relación lineal entre estas dos cosas. Entonces, por ejemplo, podemos también pedirle que nos tire una línea, por ejemplo, dentro, por ejemplo, viendo cómo se modela las millas por galones en base a el peso del auto. Entonces aquí hay muchas cosas que ya puedo usar, por ejemplo, una regresión lineal, entonces por eso pongo LM. El upline es simplemente para dibujar la línea, y voy a calcular entonces una regresión lineal bastante simple entre el peso del auto y ¿cómo se llama? La eficiencia del auto, ¿ya? Entonces en este caso, como quiero deducir el valor de las millas por galón que está en el eje Y en base a el valor del peso del auto, por eso va a la izquierda el valor del eje Y, ¿ya? Entonces MT cars aquí con el peso, ¿ya? Y como les decía, entonces esto va a generar una regresión lineal, un modelo lineal de esta variable en base a estos valores, ¿ya? Como en este caso simplemente estoy haciendo un plot de los dos valores, me basta con esto, no necesitan algo más complejo que esto, pero se puede hacer modelos bastante más complejos para entender cuáles son las relaciones que hay entre los datos que tengo, ¿ya? Y el upline, como les decía, simplemente va a tirar eso como una línea en el gráfico, ¿ya? Entonces fíjense que en realidad esa sería la regresión lineal para esos datos, y sí parece haber básicamente a medida que crece la cantidad del peso del auto, baja la eficiencia con respecto a la cantidad de combustible, porque básicamente parece haber una correlación, pero una correlación negativa entre estas dos columnas de datos, ¿ya? Y por último, si quieren que sus datos tengan, sus gráficos tengan un poco más de información, pueden pasar algunos comandos, o sea, parámetros adicionales. Por ejemplo, decir que el valor de XLab va a ser el XLabel, el valor que se muestra como etiqueta en el eje X va a ser, por ejemplo, peso del auto, y en el eje Y va a ser, por ejemplo, el eficiencia. Ahora, obviamente deberíamos incluir las unidades y todo eso, pero no lo estoy haciendo nomás simplemente porque estoy haciendo un ejemplo. Y acá, por ejemplo, podemos poner relación entre, ay, si pudiera deletrear, entre peso del auto y su eficiencia. Ya, como les digo, en realidad los valores de XLab y Lab deberían incluir las unidades, no lo estoy haciendo nomás por tiempo, ¿ya? Así que fíjense que ahí pueden ir alterando, pero obviamente igual que MATLAB, en este caso hice de nuevo el plot, así que perdí el upline, así que ahí puedo, por ejemplo, volver a dibujar la línea para mostrar esa relación entre las dos variables, ¿ya? Así que esto también me permite entonces estudiar los datos numéricos que tiene un dataset.